Esta historia comienza con un hombre que estaciona su auto en una de las principales autopistas de Inglaterra y camina hasta el costado del camino, hasta que decide avanzar justo enfrente de una grúa que viene hacia él a gran velocidad. Ese hombre es Nigel Stepney, fue jefe de ingenieros de Ferrari en la Fórmula 1, después fue supuestamente promovido a jefe del rendimiento del auto de Fórmula 1 durante el 2007, año en el que Ferrari de la mano de Kimi Raikkonen fueron los campeones del mundo, así que ¿por qué un exitoso hombre del deporte motor haría eso solo unos años después? Y es que esta es una historia que la Fórmula 1 no quiere que nadie conozca. Nigel Thomas Stepney, antes de que los acontecimientos en la autopista M20 de Inglaterra sucedieran, fue encontrado culpable por sabotaje, espionaje industrial y fraude deportivo por parte del fiscal de Modena. Conoce cómo lo que comenzó con un chisme en el área de paddock acabó en un escándalo, con investigaciones policíacas, órdenes de arresto, espionaje, corrupción y cómo de manera increíble un fanático de Ferrari, sí, un fan de la Fórmula 1, él fue la pieza clave para poder destapar esta cloaca a la luz en esta fascinante historia digna de una película. Pero bueno, no nos adelantemos, esta historia comienza con la era de oro de Ferrari con Schumacher al volante y John Todt junto con Ross Brown dirigiendo el barco, una época donde simplemente los Ferrari eran invencibles, lo cual dio como resultado 5 consecutivos campeonatos del mundo, hasta que en el 2005 Fernando Alonso arruinaría la fiesta con Renault y le arrebataría el campeonato del mundo en ese año y en el que sigue, en el 2006. Y es justo en el 2006 que Schumacher y todo el equipo de directivos, es decir Ross Brown y John Todt, deciden que es momento de retirarse y dar paso a que alguien más tome las riendas del equipo de Fórmula 1 y lo vuelva a poner en la dirección correcta como campeonatos del mundo. At the end of this year, I've decided together with the team that I'm going to retire from racing. Durante todo esto, Nigel ocupaba la posición de jefe de ingenieros dentro de Ferrari, un puesto clave dentro de cualquier equipo de Fórmula 1, y al ver la partida masiva de sus jefes y el excelente desempeño que había tenido como jefe de ingenieros, 5 campeonatos del mundo nada más, naturalmente creyó que sería seleccionado para ser el nuevo director del equipo, pero no fue así. En el 2007 se retira John Todt y al frente del equipo quedaría como nuevo director en el 2008 Stefano Domenicali, y naturalmente esto enfureció a Nigel. Lo primero que hizo fue amenazar con que abandonaría el equipo y buscó alguna otra opción de trabajar con algún otro equipo. Sin embargo, por un tema de contrato, él no podía abandonar Ferrari, pero ante los problemas personales con John Todt y Stefano, por esta situación Nigel tuvo que ser puesto en una posición donde tuviera que estar dentro de la fábrica en Italia y no fuera requerido su presencia en las carreras, y esa posición era como jefe de desempeño en el 2007. El anuncio fue dado por parte de Ferrari como si fuera un mejor puesto, en donde después de 13 años de estar viajando por el mundo con el equipo, podría tener una posición estratégica que no requiere estar presente en las carreras, pero la realidad es que lo querían fuera de las carreras y lo tendrían en la fábrica de Italia, donde esperaban que se aburriera y terminando su contrato se fuera. Pero Nigel no se quedaría con los brazos cruzados durante este tiempo. Primero es publicado por Ferrari que Nigel fue suspendido de su trabajo por rumores de haber tratado de sabotear uno de los autos de Fórmula 1 desde la fábrica, lo cual negó Nigel, y se dijo que el motivo de la suspensión fue solamente por un problema de actitud y diferencias verbales con algunos colaboradores de Ferrari, pero después la cosa se puso mucho peor. Nigel Stepney logra escabullirse en una zona de documentos de Ferrari donde estaban el diseño de diferentes partes del auto del 2007 y se le hizo fácil robar 780 hojas con diseños, pruebas y especificaciones técnicas de los autos de Fórmula 1. Y aquí es donde la historia da un giro impresionante. Imagínate que tú eres el dueño de una papelería bastante normal y un día llega una mujer con 780 hojas que quiere escanear y las quiere pasar a formato digital, es decir, quiere que las escanees y que las pases a un disco, algo bastante normal en una papelería. Sin embargo, mientras vas escaneando estas hojas, notas algo bastante peculiar que tienen todas las hojas, y es un logo. Es el logo de Ferrari, algo que ubica a todo el mundo perfectamente. Y mientras va escaneando esta persona las hojas, va notando que el contenido de estas hojas tiene datos súper técnicos, tiene partes de suspensión, de alerones, y se le hace pues bastante raro que por qué alguien de Ferrari iría a una papelería pública chiquitita, normal, escanear todos estos documentos y no lo hiciera directamente en las oficinas y en la fábrica de Ferrari. Para este punto la situación tampoco le pareció súper sospechosa, solamente digamos que al dueño de esta papelería le despertó su curiosidad. Asumió que probablemente esa mujer trabajaba en Ferrari y que se le hizo más fácil, probablemente vivía ahí por la zona y se le hizo mucho más fácil escanear estos documentos en su papelería que directamente en Ferrari. El punto es que este señor de la papelería le pide su nombre a esta mujer que fue a su papelería, no por algo de que estuviera sospechando o algo, era algo muy normal, por lo que él hacía es hacer una carpeta dentro de su computadora, ponía el nombre de
de su cliente para identificar y guardar todos los documentos que estaba escaneando y que no se le revolviera con el resto de los otros clientes que tenía dentro de la papelería. Entonces le pregunto a esta señorita que cuál es su nombre para hacer su disco y ella contesta el nombre de Trudy Coughlin. Pues al final ya terminaron de escanear los documentos. Esta mujer se lleva por supuesto todas sus hojas en original y su disco ya con todas esas hojas escaneadas, y este señor para este punto tampoco no le parece nada raro ni sospechoso la situación. Lo único que sí le dio mucha curiosidad es que él era un tifosi de corazón, súper fan de Ferrari, y pensó que probablemente esta mujer era una importante directora o ingeniera en Ferrari, así que pues le dio curiosidad, o igual era la esposa de algún director o de algún piloto. Entonces, como cualquiera de nosotros, dijo pues a ver quién habrá sido esta persona, y lo que hizo fue poner en Google su nombre, Trudy Coughlin. La búsqueda en Google dio como resultado que no había ninguna Trudy Coughlin trabajando en Ferrari, no tenía ningún puesto en Ferrari. Sin embargo, sí encontró una tal Trudy Coughlin que era la esposa de un tal Michael Coughlin, y ese compa sí tenía un puesto muy cool en Fórmula 1. Era director de diseño, pero no de Ferrari, sino de McLaren. Pues esto sí despierta todas las sospechas de este señor de la papelería. ¿Qué hace la esposa de un director de Fórmula 1 de McLaren? O sea, escaneando unos documentos en donde todos los documentos tienen el logo de Ferrari. Pero a ver, este señor es el dueño de una papelería. Es como cualquiera de nosotros que solo ve la Fórmula 1 por televisión. Realmente no conoce a ningún director en Ferrari, ni tampoco a nadie en la Fórmula 1. Y aquí es donde la historia vuelve a tomar un giro impresionante, amigos. Y este señor, como no conoce a nadie, lo único que se le ocurre es hacer lo mismo que hizo antes, buscar en Google al nombre que había visto en la televisión que iba a ser el nuevo director de escudería Ferrari, que era Stefano Domenicali. Y así de increíble, amigos, puso Stefano Domenicali. De manera increíble, otra vez en una página de Ferrari, en un directorio, encuentra su correo, su mail, el mail de Stefano Domenicali, y decides redactar un correo donde el asunto le pone material sospechoso, y en el cuerpo del correo les pone todo lo que les acabo de contar que sucedió en su papelería y los documentos escaneados. Y como dio con este correo fue porque realmente hay alguien, una persona del administrativo de Ferrari, por error, en una lista de contactos para Ferrari, por error puso el mail de Stefano Domenicali. Hoy si lo buscas seguramente no lo vas a encontrar, pero bueno, el punto es que pues llega a la bandeja de entrada de Stefano Domenicali este mail de este señor de la papelería, lo abre, lee el correo, por supuesto no cree mucho, al final es el correo de un extraño para ese punto. Lo único que sí hace es pues despierta su curiosidad y le contesta, a ver, mándame los documentos que esta persona escaneó en tu papelería. El señor le contesta el correo con los documentos adjuntos. Stefano Domenicali ahí pues nada más lo decide abrir para curiosear y pum, vale, se da cuenta cómo el señor de esta papelería, que era un tifosi de corazón, un fan de Ferrari, destapó el escándalo de la Fórmula 1 más grande de la historia. Ferrari de inmediato procedió penalmente contra Nigel Stepney por sabotaje, espionaje industrial y fraude deportivo, de los cuales fue encontrado culpable de todo y castigado con casi 2 años de cárcel y con una multa económica. Pero eso era lo de menos para Ferrari. Ellos iban por una cabeza más grande, y era la de McLaren, y en específico la de su director, Ron Dennis. Pero déjame antes te cuento dónde estaba parado McLaren durante esta situación. Y es que McLaren era un equipo que llegó a lo más alto de la Fórmula 1 gracias a este hombre, Ron Dennis. Ron fue el capitán del barco durante la era de oro de McLaren, donde nombres como Niki Lauda, Alan Prost y por supuesto Ayrton Senna habían hecho múltiples campeonatos del mundo bajo la bandera de McLaren. Ron sabía detectar el talento en los pilotos y encontró un niño con el mismo talento que cualquiera de los antes mencionados. Un niño no solo para ser campeón del mundo, uno que podría ser uno de los mejores de la historia, y el nombre de ese niño era Lewis Hamilton. Pero ahora había un problema, y era que desde inicios del año 2000 todos los reflectores de los medios televisivos estaban sobre Ferrari y la racha de campeonatos del mundo de Schumacher, y después sobre Renault y el joven piloto español que fue el único que pudo sobreponerse al alemán. Pero la verdad es que nadie volteaba a ver a McLaren. Fue entonces que Ron Dennis decidió repetir una receta que le había funcionado en el pasado, aunque le había traído un montón de problemas, pero en el pasado lo que nunca faltó fueron victorias y la atención de todos los medios. Y será tener 2 brutales pilotos, pero esta vez haría ciertos cambios. Primero reclutó a Fernando Alonso, que ya era el bicampeón del mundo y toda una estrella, al cual llegaría a McLaren como el piloto principal, pero también tendría otra función. Sería el mentor de aquel niño que ahora, convertido en una joven promesa, Hamilton ocuparía el segundo asiento y ganaría la experiencia necesaria para ser el campeón que Ron Dennis sabía que podía ser. Pero hubo algo que Ron calculó mal, y era el talento de Hamilton, y es que ese chico a bordo del McLaren estaba a la par de los tiempos de Alonso, incluso a veces era superior, por lo que esa relación de mentor y aprendiz no se dio, y más bien esos dos se volvieron duros rivales, y la historia de Prost y Senna parecía que se volvía a repetir en McLaren. Lo que sí logró McLaren es que nuevamente todos los medios estaban encima de ellos, y con un buen auto y esos 2 pilotos como los que tenía, si algo sobraban eran victorias en McLaren, en donde rápidamente se colocaron como los favoritos para ser campeones del mundo como constructores, y la única duda era ver cuál de los 2 pilotos sería el campeón del campeonato de pilotos. La rivalidad en pista entre Hamilton y Alonso fue escalando
incomodando cada vez más y más, hasta algunos movimientos medio sucios en donde Hamilton a veces detenía a Alonso cuando él estaba haciendo una vuelta de calificación, hasta el punto en donde Alonso se fue a desquitar y hasta se quedó una vez parado en los pits. Chécale nada más cómo se puso. Putting the harder tires on. There's Lewis Hamilton queuing up behind him, and have they raised the lollipop to let Alonso out? Yep, they want him out of there. Now Alonso's not getting on with it. Only a minute and 40 to go. Is he blocking Hamilton here? Is that a bit of a tactic within the team there to give Hamilton a... Y esto solo logró que los puntos para el campeonato de pilotos fuera apretándose más entre ellos dos y un tercer piloto que también solamente los veía pelear desde lejos, pero poco a poco se les iba acercando, y ese era Kimi Raikkonen en un Ferrari. Pero la cosa se puso peor cuando Alonso acusó a McLaren de sabotear su auto para que Hamilton fuera más rápido, y también Hamilton decía que los mecánicos de Alonso saboteaban su auto. Y mientras todo esto pasaba, reventó el tema de los documentos de Nigel Stepney, lo cual Ferrari de inmediato buscó la cabeza de McLaren buscando descalificarlos de toda la temporada y exigiendo por supuesto la renuncia de Ron Dennis al frente del equipo. Después de muchas peleas en tribunales se multó con $100 millones a McLaren, la multa más alta en la historia del deporte, y McLaren sería descalificado del campeonato de constructores. El de pilotos se mantuvo exclusivamente porque Alonso y Hamilton declararon dentro de todo el caso de espionaje y a cambio se les dio inmunidad. La cereza en el pastel de este pastelote de problemas fue que Ron Dennis no logró asegurar el campeonato de pilotos para McLaren, en donde Kimi Raikkonen les robó el campeonato por solo un punto, quedando en segundo y tercer lugar Alonso y Hamilton empatados con 109 puntos. Más adelante Renault F1 también saldría que estaba involucrado dentro del tema de espionaje, pero al final solo McLaren sería penalizado. Pero regresemos a cómo comenzamos esta historia, y es con Nigel. Nigel, después de todo esto y ser encontrado culpable por la ley, a diferencia de muchas otras historias de gente que hace trampa dentro de la Fórmula 1, él sí no pudo volver a la Fórmula 1 con ningún otro equipo. La FIA lo tachó en una lista negra donde sugiere no contratarlo en ninguna categoría del deporte motor. Sin embargo, esto solo es una sugerencia, y ser el ingeniero en jefe de Ferrari durante la época de oro de Schumacher le hubiera valido 3 pepinos a cualquier equipo de carreras que quisiera ganar la sugerencia de la FIA, pero aún así nadie lo quiso contratar. Es por eso que años después de que sucediera el lamentable incidente en la autopista con la grúa y Nigel, muchos decían que esas teorías conspirativas sobre que eso no fue realizado por él, sino fue un acto fabricado para que no hablara sobre el escándalo. En lo personal, a mí me parece que esas teorías son puros clickbaits y chismes baratos. La realidad es que Nigel solo no pudo afrontar que pasó de lo más alto del deporte motor a no tener nada por un enojo con Ferrari. Igual y sí merecía un mejor puesto con la salida de John Todd y Ross Brown, pero el mundo está plagado de historias de injusticias y seguramente pudo hacer carrera en otro equipo y ahí lograr el crecimiento que buscaba, pero en vez de eso decidió buscar vengarse del equipo y con eso acabó con su carrera y sí, con su vida también. Por lo que ya solo queda que le des amor a este video que ya se acabó. Son los mejores, ya lo saben. Hasta la próxima.